Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana nuevamente nos encontramos en un nuevo programa, un nuevo devocional. Damos gloria a Dios. 23 de febrero, 7 de la mañana. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la ciudad de Tandil, de la Iglesia La Luz Verdadera, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Damos comienzo a este nuevo programa, a este nuevo devocional, culminando ya en este día la lectura del libro de Levítico, el libro de la ley de Moisés. Hoy nos toca leer el capítulo 25, 26 y el último capítulo, 27 del libro de Levítico, y ya mañana entraremos en el libro de Números. Así que es muy importante que podamos analizar lo que hemos leído hasta el día de hoy. En este día vamos a hacer una breve análisis de lo que hemos leído en estos días que hemos estado leyendo el libro de Levítico, la ley de Moisés, dada por Dios allí en el monte Sinaí. ¿Lo recuerdan? Allí, aquel momento en que el pueblo de Israel estaba desenfrenado, desesperado, porque Moisés no descendía del monte, y Aarón, el hermano de Moisés, hermano de sangre, el pueblo le pide que le haga un dios, y Aarón de la nada dice que salió un becerro, fundió con el oro, con los arillos, los aretes, las pulseras, todo lo que era de oro fundido, de la nada dice que salió un becerro. Bueno, evidentemente podemos entender cada uno de nosotros que no era así, ¿no? Había una preparación, había que hacer un molde para fundir una imagen para que el pueblo de Israel pudiera adorarla, o venerarla, o recordar, o podemos mirar desde muchas maneras esta imagen, ¿no es cierto? El pueblo de Dios, recordemos que había salido de la esclavitud, de allí, después de 400 años de estar esclavos en una tierra idólatra, una tierra donde veneraban, adoraban y fabricaban sus propias imágenes para adorarlas, dedicadas a dioses, al dios del sol, al dios de la luna y al dios de aquello y del otro, ¿no es cierto? Así que esta gente, los egipcios, tenían divinidades que ellos tenían sus propios ritos, sus propios sacerdotes, sus propios rituales para adorar y venerar estas imágenes, ¿no? El pueblo inmerso en esa gran ciudad, en esa gran nación, en Egipto, allí que al principio fue una gran bendición para el pueblo porque fueron sustentados el hambre que padeció la tierra en ese momento a través de la vida de José. La familia de Jacob, en toda su familia, llegó a estar allí, en Egipto, viviendo en una tierra llamada Gosén, ¿no? Que significa abundancia, una tierra próspera, una tierra de mucha multiplicación en cuanto a los animales, la fertilidad de los hombres, o sea que una tierra de bendición, ¿no? Una demostración de Dios de la futura tierra que fluía leche y miel, la promesa que le había dado a los ancestros, a los patriarcas, que esta generación iba a tener una gran ciudad, una ciudad propia, una nación propia, y que allí iban a tener el sustento, iban a vivir bajo el mandato de la soberanía de Dios. Este pueblo inmerso en esa gran ciudad llegó a ser esclavos por mucho tiempo y terminó siendo una trampa para el pueblo de Israel, porque Dios era el único Dios que ellos deberían adorar, pero sin embargo tomaron costumbres de esa nación y empezaron a incluso a tener aparentar con los egipcios también. Hemos hablado también de que se habían aparentado con las mujeres israelitas, con los egipcios también, viceversa, creo también. No, ¿por qué no? Pensar así.
y ya era esta nación egipcia, y con los hebreos se habían mezclado de tal manera que adoraban incluso a estas imágenes ellos, ¿no? Así que creo que Dios al fin rescata a un pueblo que estaba inmerso en un país, en una nación idólatra. Allí los rescata, los saca al desierto y allí les hace caminar por este desierto donde Él los sostiene, con maná del cielo, con codornices, la carne, el agua. Allí el país de Israel fue sustentado por Dios en su totalidad. Hemos estado hablando que el libro de Éxodos termina con la construcción del tabernáculo, con lo que era con respecto al mobiliario, a los utensilios, las ropas sacerdotales, las cortinas, las columnas, todo eso, y al fin en el capítulo de Éxodo, en el último capítulo, esto termina ese tabernáculo, levantan ese tabernáculo donde Dios se traslada desde el monte a la presencia de Dios, por supuesto, la misma presencia de Dios se traslada desde el monte a ese tabernáculo. Comenzamos este libro levítico leyendo y viendo muchos rituales, muchos ritos, muchas asambleas, muchas formas de adorar a Dios, ¿no? De que Dios les había ordenado al pueblo de Israel de qué manera tenían que acercarse a Él. ¿Por qué? ¿Por qué esta ley? ¿Por qué este libro de la ley que hemos considerado? O al menos por qué lo hemos considerado, ¿no? O por qué nos cuesta tanto muchas veces considerar este libro. Porque es un libro donde está basado mayormente por la presentación de las ofrendas, de estos rituales sacerdotales también que tenían que presentar los sacerdotes, un acercamiento a la presencia de Dios. La forma de que el hombre se podía acercar a Dios después de haber roto esa intimidad con el Señor, esa relación con Dios a través de haber hecho ese becerro de oro. Ahí se rompe la comunión nuevamente del hombre con Dios. Ya Adán y Eva al principio ya habían roto esa comunión y nuevamente sucede que este pueblo le hace fabricar a su hermano Aarón, el hermano de Moisés, esa imagen, ¿no? Para adorarla, ¿no? Ahí se rompe otra vez la relación y Dios empieza en este libro levítico a dar leyes, ¿no? Estatutos perpetuos, ¿no? Ordenanzas de qué manera el pueblo de Dios se podía acercar. Hoy estaremos considerando el capítulo 25 y observaremos que Dios es el creador de todas las cosas, todo lo que está en el cielo, la tierra, el hombre y todo ser que habita sobre esta tierra. Vamos a leerlo juntos. Así que damos la bienvenida en esta mañana a los hermanos, a la familia bendizada que ya está conectada. Damos gloria a Dios por esto, porque sabemos que el Señor nos está instruyendo a través de este libro maravilloso que es el libro de Levítico también. Lo hemos considerado en su totalidad y hoy terminaremos con el capítulo 27. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leeremos así, de esta manera, desde el versículo 1, el año de reposo de la tierra y el año de jubileo. Hay dos estatutos perpetuos que el pueblo de Israel debería seguir, cumplir, obedecer, ¿no? Así que dice así: Jehová habló a Moisés, siempre Dios dirigiéndose al hombre, ¿vio? Como habla Dios a nosotros. Dice, habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Era importantísimo para Dios esta aplicación, ¿no? De guardar reposo en la tierra también, ¿no? Así que era muy importante para Dios. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Era mucho tiempo, ¿no? De cosecha, de abundancia, de multiplicación, de bendición de Dios, porque en el capítulo 26 vamos a ver la bendición de Dios, pero también
la maldición de haber desobedecido, las consecuencias. ¿No? Note que hay 13 capítulos, lo va a encontrar ahí, 13 versículos que hablan de la bendición, pero tiene muchos más, 40 y pico de versículos, la desobediencia, las implicaciones, lo que implica no obedecer a Dios. Dice, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no la segarás. Dice, y las uvas de tu viñedo no la vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiera en la tierra, será todo el fruto de ella para que comas. Versículo 8, y contarás 7 semanas de año, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Así que el séptimo año y el año 50 deberían ser de obediencia a Dios, totalmente. Está claro, muy claro, que Dios le pide que descanse el séptimo año, lo hemos leído, como así Dios descansó el séptimo día, como también Dios le manda a que descanse el séptimo día, el día del Shabbat, que los judíos, el pueblo hebreo, hasta el día de hoy lo celebran, un día de descanso, ¿no? Pero evidentemente algo sucedió aquí con este séptimo año, ¿no? ¿Por qué esta importancia de este mandamiento, o estatuto, esta ley que debería cumplir el pueblo de Israel? Era muy importante para Dios. Y yo hoy veo que para el mundo entero también hubiera sido muy importante llevar esta ley adelante, o cumplirla al menos. Yo me hacía referente, me pensaba en esto, ¿no? ¿Por qué tantos fertilizantes hoy usan en la cosecha, en las siembras? ¿Por qué? Porque la tierra no ha descansado debidamente. Los nutrientes de la tierra se van desapareciendo, los van absorbiendo la semilla que es sembrada. Por lo tanto, la tierra va quedando inútil, podríamos decir, y necesita fortalecimiento extra, darle a esa tierra que tenga esa fertilidad para que la semilla crezca. Y por tantos años que han sido sembrados, y usted ha mirado los campos a nuestro alrededor de la ciudad, que son sembrados año tras año y no hay descanso. Podríamos decir que el pueblo de Dios también hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos clara evidencia que el pueblo de Israel, a causa de no haber cumplido este mandamiento, fue cautivo allí por el rey Nabucodonosor, allí en Babilonia, que lo vamos a leer más adelante. 70 años estuvieron allí esclavos porque no habían hecho el descanso a la tierra. Dice el Señor que esa tierra debería descansar al menos el séptimo año para que esa tierra fuera fructífera, fuera próspera la próxima cosecha. Es importante destacar también que esta cosecha no debería ser levantada, ¿no? Veo que hoy la cosecha es inmediata, se levanta la cosecha en pocos días, campos enteros cosechados por máquinas extraordinarias, que es maravilloso verlos cómo se cosecha, cómo se trabaja la semilla, y en pocos días no queda nada, el campo queda pelado, ¿no? Bueno, nuestro Dios, al pueblo de Israel le había dicho: no levanten la cosecha, vayan a tomar cada día lo que necesitan, también como en aquel tiempo en el libro de Éxodo, que iban a buscar el maná y que no podían llevar para 2 días, sino para ese mismo día. Entonces Dios le dice: a ese campo no lo van a cegar,
déjenos así, cuando dé la cosecha, yo lo voy a sostener. Porque claro, evidentemente la semilla se podía secar con el calor del desierto, ¿no? De tanto, un año entero estando en el campo, podría terminarse o secarse. Esa era la duda tal vez del pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a dejar la cosecha un año? Si la debemos cosechar para que ese grano esté fresco siempre. Bueno, ahí nos habla de que tenemos que tener una total confianza en el Señor, esperar en Él. El año de descanso, ¿no? Habla de una dependencia de Dios, habla, porque ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida hoy? Esta ley, ¿no? Levítica, ¿cómo la podemos aplicar? Bueno, nos habla de confianza en el Señor, descansar en Él, ¿no? El séptimo día también nosotros. No estoy hablando del Shabbat, perdón, no estoy hablando de ese día, sino de descansar en Él. Descansar, venir, reposar en Él. Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados, que yo los haré descansar. Ese es el día de descanso, el día de reposo que podemos aplicar en nuestra vida hoy. Una ley para todas las cosas. Vemos que también la tierra merecía descansar, a pesar de que Dios, a través del pecado de Adán, de Eva, la había maldecido a la tierra, pero también fue misericordioso, aún con la misma tierra que Él mismo había creado, y le dio un descanso merecido. Una ley para todas las cosas. Tenían un propósito, descansar. Descansar después del trabajo, después de tanto trabajo, de arar la tierra, de trabajar la tierra, porque recordemos que no había las herramientas que hoy tenemos, la facilidad que hoy tenemos para trabajar la tierra, que aún más. Hoy el obrero prácticamente, el campo se siembra y se ara y se trabaja prácticamente en su totalidad, prácticamente con las máquinas de hoy. Parece que solamente fueran máquinas que hicieran el trabajo, y el hombre cada vez menos los vamos a ver en el campo. ¿Por qué? Porque la maquinaria que hoy se ha hecho prácticamente ha reemplazado al hombre. Sin embargo, el mundo de hoy le ha dado totalmente la espalda a Dios. Hemos visto que en ese momento el pueblo de Israel le dio totalmente la espalda a Dios. Y hoy también nosotros hemos visto que nuestra sociedad le ha dado totalmente la espalda a Dios, no cumpliendo con estos mandamientos también, porque serían muy importantes para la sociedad poder cumplir con estos mandamientos. Claro que tendría que haber una ley, ¿no?, del gobierno, porque muchas personas hoy sacan créditos, ¿no?, hipotecas, ¿no?, y que no pueden descansar un año porque no pueden descansar sus deudas, ¿no?, sus cuotas para pagar. Muchos estarían endeudados, pero tendría que haber una ley ya de gobierno completa para que esto pueda acontecer y suceder, y que la tierra tenga su debido descanso, que sería aún más grande la cosecha, más abundante, pero no. El hombre en su totalidad le ha dado totalmente la espalda a Dios. El materialismo, la avaricia del hombre ha llegado a su máximo límite, expresando su independencia totalmente de Dios. No necesitamos a Dios. Tenemos la tierra en la cual podemos trabajar, sembramos correctamente, lo hacemos con agrónomos, ingenieros, y bueno, dependemos totalmente del hombre, pero han olvidado la dependencia de Dios, el mandamiento de Dios de esta tierra. Claro, hoy la semilla necesita mucho fertilizante, mucho mantenimiento, riego en su totalidad para poder sostenerla, porque claro, la tierra va perdiendo eficacia, va perdiendo nutrientes y se está debilitando cada día más a causa de la desobediencia del hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuál era la intención de Dios de este descanso, de este Shabbat, del séptimo día, de los 49 años? ¿Por qué? Porque el 50º año, el número 50, dice que ese día era el año de la remisión. ¿Qué significaba esto? Que cada 50 años, aquellas personas que habían perdido sus tierras, que habían hipotecado sus tierras, que habían vendido sus tierras, las podían recuperar.
Mire qué grande sería hoy si el mundo pudiera estar basado con esta ley. ¿Cuántas cosas pudiéramos haber evitado? ¿Cuánta gente que no estaría en la pobreza en el día de hoy? Qué importante. ¿Cuál era la intención de Dios? Entonces, evitar que el hombre llegara al estado de hoy. Corazones egoístas, avaros, tremendo, ¿no? Evitar las maldiciones económicas que hoy vemos en nuestra sociedad. Maldiciones económicas, ¿por qué? Porque hay países que están sufriendo el hambre a causa de la avaricia del hombre. Tremendo, ¿no? Lo que ha llegado a su máxima expresión el hombre, a demostrarle a la misma sociedad, a sus mismos hermanos, que yo soy más fuerte que todos, que otros, ¿no? Tremendo. Esto nos habla de confianza en Dios, de dependencia de Dios para el hombre. La multiplicación del séptimo año. Yo miraba y observaba lo que Dios dice, lo que de suyo naciere en tu tierra, el versículo 5, segada, no la segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimarás, año de reposo será para la tierra. Quiere decir que ese año no se iba a levantar la cosecha, ni de las uvas, ni del trigo, ni de ninguna cosecha. Esa cosecha iba a estar en el campo durante un año y Dios la iba a sostener. Dios iba a sostener a un pueblo entero en esa cosecha. ¿Cómo podríamos haber evitado esto en la sociedad de hoy? ¿No? ¿Podríamos haber cumplido? Sí, se podía haber cumplido a pesar de que, no podíamos descansar en su totalidad toda la tierra un año, pero sí alternativamente. Hay mucha gente que tiene mucho campo y puede descansar, y hay mucha gente que tal vez lo debe estar haciendo, porque hemos visto que hay campos también que no han sido sembrados, que posiblemente están haciendo descansar esa tierra, esa parcela, ¿no? Hoy está sembrado el trigo, está sembrada la cebada, está la soja. La soja es una semilla que absorbe muchos nutrientes en la tierra y cada año tras año tras año ese campo es sembrado con soja y cada año es cosechado. Tremendo, ¿no? Así que la pregunta para nosotros en el día de hoy, culminando estos capítulos, que hoy tenemos el privilegio de poder leerlos en nuestra mano, el capítulo 25, el capítulo 26 y el capítulo 27, que hoy culminamos con este libro de Levítico, y vamos a hacer una conclusión de lo que hemos leído. La pregunta, ¿cómo aplicamos hoy como cristianos aquella ley levítica? ¿Cómo la podemos aplicar hoy a nosotros? ¿Cómo nos habla el Señor en esta mañana? Bueno, Dios nos dice a cada uno de nosotros que también observemos con cuidado lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo administramos los recursos que Dios nos ha dado? ¿Cómo debemos de cuidar? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si verdaderamente lo estamos haciendo. Cuidar nuestro hogar, nuestra casa, nuestro pedacito de tierra. ¿Cómo lo estamos cuidando, no? Si realmente le damos lo que merece, ¿no? Lo que Dios nos ha dado, y ser agradecidos con otras personas, ser amables, ser misericordiosos. Este capítulo 25 habla de eso, ¿no? De un pueblo que debería mostrar misericordia con su hermano, con su siervo, con su empleado, ¿no? Deberíamos ser en su totalidad así como Dios nos dice. Pero bueno, esto nos enseña este capítulo. Nos ha dado y nos dice ser misericordioso, amable con los demás, cuidar la tierra y dar un descanso debido, no ser avaros, confiar totalmente en Dios, porque Dios no ha cambiado, hermanos queridos. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Será el mismo Dios que nos cuidará siempre, que tengamos confianza, hacer las cosas correctas, debidamente, para que Dios nos cuide, para que Dios esté con nosotros en su totalidad, obedeciendo en su totalidad a Dios. Así que en este libro hemos encontrado tremendas
leyes difíciles para el hombre, para poder cumplirlas en ese momento, ritos sagrados, vestidura de los sacerdotes, de cómo debería presentarse el sacerdote debidamente, entrar a la presencia de Dios. Recordemos que solamente el sumo sacerdote podía entrar atado con una soguita desde la cintura, porque podía caer muerto, porque su ofrenda tal vez no era aceptada delante de Dios. Así que hemos encontrado 3 soluciones, aquí puse, a la ruptura entre el hombre y Dios. En su totalidad el libro nos habla de estas condiciones, de cómo debía ser el hombre, cómo debía presentarse, cómo presentar la ofrenda, ¿no? Y cómo debería vestir el sacerdote. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre había roto esa intimidad, esa relación con Dios desde aquel becerro de oro. Ahora la ley les implicaba de qué manera deberían entrar al Señor, de qué manera podían presentarse al Señor. En el capítulo del capítulo 1 al 7 y del capítulo 23 al 27 encontraremos ceremonias, rituales de las ofrendas, de los animales, un recordatorio de todo lo que Dios les había hablado, ¿no? Y de cómo presentarse delante de Dios. Después, en el capítulo 8 al 10 hemos encontrado, del capítulo 21 al 22 también, la forma sacerdotal, la implicancia que tenía de que el sacerdote tenía que presentarse con un corazón santo, un corazón puro, delante de Dios, santificado, lavado, limpiado, de muchas formas, ¿no? Mucho ritual para el sacerdote para poder entrar, pero también nos habla a nosotros también de qué manera nosotros hoy podemos entrar delante del altar de Dios, que eso nos habla, que una vez entrado Cristo, allí estando en la cruz, muriendo por tu pecado, por el mío, fue la última entrada del sacerdote a ese lugar santísimo. Cristo entró por cada uno de nosotros a ese lugar. Ya no hay más que entrar a ese lugar de esa manera, vestido como un sacerdote. Ya nosotros somos reyes y sacerdotes, porque ya Cristo, estamos vestidos con la vestidura de Cristo, y hoy podemos entrar al lugar santísimo, ¿no? A través de la vida de Cristo. Dios nos puede mirar. Hoy la bendición de Dios está en nuestra vida. Cristo está en nuestra vida. Y hoy podemos tener esa entrada libremente al lugar santísimo. Habla de pureza también. Capítulo 11 al capítulo 15, del capítulo 18 al 20. Habla de una demostración de cómo amamos a Dios. De qué manera tenemos que vivir. Puros delante del Señor, santos como yo soy santo, hemos hablado en estos días, y culminamos con este libro con la santidad. Que en el capítulo 26 vamos a encontrar bendiciones a la obediencia, si realmente somos obedientes a Dios. Y note que hay 13 versículos, y en este versículo, en el 26, termina: yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con un rostro erguido. Dios nos ha levantado el rostro, nos ha librado de la muerte, nos ha sacado de la esclavitud del mundo. Por eso está hablando Dios de esta esclavitud que nos sacó del mundo. Él nos ha hecho pasar por este camino, por este éxodo en nuestra vida, por este desierto, nos ha probado, le hemos demostrado a Dios que lo amamos, y Él nos ha levantado el rostro, dice la palabra de Dios, dice que Él levantó el rostro de su pueblo, lo puso bien alto al pueblo de Dios, sacando de aquella esclavitud. Pero también vemos que en el versículo 14 comienzan las consecuencias de las advertencias de haber desobedecido a Dios y de cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y termina: estos son los estatutos, el versículo 46, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Esta ley que trajo en las manos de Moisés, esas piedras que trajo, esos mandamientos, deberíamos de cumplirlos, cada uno de nosotros también. Por eso el mismo de Dios de ayer es hoy y será siempre. Y vemos las cosas consagradas a Dios. ¿Cuántas cosas hemos consagrado a nuestro Dios? Y en el capítulo 27
termina así con el versículo 34. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Note que terminan prácticamente de la misma manera estos capítulos. Así que hemos llegado a la conclusión en esta mañana, aquellos que estamos siguiendo la lectura en el capítulo 25, capítulo 26 y capítulo 27. Y mañana comenzaremos con el cuarto libro de Moisés, el libro de Números. Interesantísimos. Hay mucha historia también ahí. Hay muchas generaciones, muchas personas nombradas que la tenemos que leer. Un poco. También vamos a encontrar significados para nosotros, ejemplos para tomar de este libro maravilloso. Así que damos gracias a Dios porque hemos llegado al final de este capítulo, de este libro, del libro de Levítico, la ley de Moisés. Así que damos gracias a Dios porque creo que en su totalidad hemos comprendido el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel, pero también para con nosotros. Amén. La obediencia nos trae bendición. Pero la desobediencia nos va a traer maldición. ¿Qué te parece si oramos juntos y encomendamos este día en las manos de Dios para que podamos obedecer sus mandamientos también nosotros? Que Dios nos ayude a ser fuertes, velar siempre, en todo tiempo. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y me acompañas en esta mañana? Y le damos gracias, Padre, porque sabemos que tu mano poderosa nos ha rescatado del mundo, del pecado, del vicio, Señor amado. Damos gloria a Dios, Señor, porque nos apartaste, nos consagraste para ti. Somos tu especial tesoro, tus reyes, tus sacerdotes, escogidos, real sacerdocio, dice tu palabra, escogidos para servirte, Señor, para seguirte, Padre Santo, para cumplir tus mandamientos, Señor, para cumplir tus estatutos. Danos fuerza de tus fuerzas para seguir adelante cada día y no caer, Señor, no bajar los brazos, ser fuertes, Señor, y confiar en tu dependencia en ti, Señor, y totalmente dependencia en ti, Señor, que tú eres un Dios que nos provee, un Dios que nos cuida, un Dios que nos sana, un Dios que nos liberta, un Dios que nos cuida en todo momento. Esa oración de Jesús, Señor, delante tuyo, Señor amado, que ha hecho por cada uno de aquellos discípulos que Él tenía, como también, Señor amado, Dios está haciendo cada mañana esta oración, Señor, a que nos cuides, Señor, a que nos guardes, a que nos protejas. Por eso te pedimos, Señor amado, en esta mañana, que seas tú nuestro Dios en este día. Señor, dependemos totalmente de ti. Nuestras fuerzas se terminan, nuestras fuerzas se acaban, pero tú eres un Dios que nos da fuerza, nos alienta, nos anima a seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por observar estas leyes sacerdotales, levíticas, mandamientos, estatutos, Señor amado, que hoy podemos también nosotros tomar esos ejemplos y obedecerte en todos tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, por este día precioso. Lo entregamos en tus manos para que tú nos cuides, Señor, en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, en el camino. Señor, guárdanos en todo tiempo, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza y te entregamos este día en tus manos. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, que me estás mirando, observando en esta mañana. Aquellos hermanos que van a ver diferido este programa, aquellos hermanos que tal vez ahí en silencio miran cada mañana estos devocionales. Así que nos encontraremos mañana, nuevamente a partir de las 7 de la mañana, con otro nuevo devocional. Nos encontraremos mañana, Dios mediante. Dios te bendiga mucho y muchos cariños para todos. Bendiciones, mis queridos hermanos.